A partir de Marcos 11, el evangelista Marcos comienza a hablarnos de la última semana de Cristo en la tierra, por lo menos en su vida terrenal, su ministerio aquí. En Marcos 1, del 1 al 11, vemos la entrada triunfal a Jerusalén. Eso ocurrió un domingo. El Señor se hospedó en Betania, un pueblito que quedaba cerquita a Jerusalén. Allá se hospedaban los peregrinos. Los que iban a las fiestas de Jerusalén se quedaban a pasar la noche en Betania para otro día seguir en las fiestas. En este caso ya casi sigue la Pascua, entonces la gente se está llegando por multitudes. Por eso es que hubo multitudes cuando Cristo entró a Jerusalén, porque estaban celebrando, pues se estaban preparando para la Pascua. Eso fue el domingo. Y hoy leemos del 12 al 19. Eso está ocurriendo un lunes. El último lunes antes de que Cristo muriera. Entonces, continuando con la narración de la última semana del Rey, en su obra redentora, Marcos sigue con los sucesos del día lunes. Tengan en cuenta que los evangelistas son selectivos, no nos cuentan todos los detalles, hay cosas que no sabemos, a qué horas almorzaron, qué hablaron en privado, no tenemos esos detalles y el Espíritu Santo no quiso dárnoslos porque no nos resultan útiles. En cambio, esto es lo que el Espíritu Santo quiso dar a la iglesia, por lo tanto es importante y es útil para enseñar. Nos cuenta que al día siguiente, esa expresión en griego significa que estaba amaneciendo hasta ahora. En esta enseñanza vamos a estar viendo, en resumen, cómo, irónicamente, el Señor no actuó contra el sistema pagano romano, sino que alzó sus armas contra la falsa religión de los propios israelitas. Vamos a estar viendo esa enseñanza en dos puntos. En el primer punto vamos a ver un acto dramáticamente inusual. Vamos a estudiar el pasaje cuando Jesús maldijo una higuera. Ese versículo es aparentemente extraño. Vamos a estudiarlo. Y en el segundo punto vamos a ver un acto dramáticamente admirable. El episodio cuando Jesús expulsó al mercado del templo. Bueno, entonces comencemos. Primer punto, un acto dramáticamente inusual. Anote esa cita bíblica. El texto paralelo de lo que vamos a leer está en Mateo 21, 18 al 19. En esos versículos está el paralelo de esta escena. En el Antiguo Testamento, los profetas emplearon muchas veces actos dramáticos. Algunos actos externos los hacían a la vista del mundo, del pueblo, de las personas, con el propósito de ser más gráficos cuando hacían sus denuncias. Tenemos muchos casos de eso. Voy a darles 3 ejemplos. Primera de Reyes 13, del 1 al 5. Un profeta anónimo, no sabemos quién es. Dios lo envía a hablarle una palabra al rey Jeroboam I. Y ahí, cuando estaba ese rey haciendo un ritual pagano en un altar, haciendo un sacrificio y bueno, haciendo sus cosas idolátricas, ese profeta delante de todos lo denuncia. Resumiéndoles, le profetizó lo que le iba a pasar, el juicio sobre su vida, y como muestra de que lo que estaba diciendo era de Dios, ese altar se iba a romper. Y cuando el profeta terminó de hablar, el altar se rompió y se regó todas las cenizas. Eso es una escena dramática. Eso es lo que a muchos nos encanta del Antiguo Testamento, que es tan pintoresco muchas veces. Cuando se acompañan los juicios, se ocurren cosas así impactantes.
Bueno, es un caso, un acto dramático. Otro ejemplo, Ezequiel 4:1. Anote la cita en adelante. En ese texto usted va a encontrarse al profeta Ezequiel, coge un ladrillo y en el ladrillo dibuja una ciudad, como un niño que está jugando. Pone el ladrillo y empieza a poner alrededor como si fueran soldados, como si fuera rodeando la ciudad. Y el profeta se recuesta y empieza a hablarle al ladrillo. Eso era un acto dramático. Estaba profetizando que Jerusalén, que era la ciudad que estaba dibujando, iba a ser rodeada por los ejércitos de Babilonia y que iban a ser destruidos por su impiedad. Otro ejemplo, Jeremías 24. Ese sí quiero que lo leamos. Vayamos para allá. Jeremías 24. En el verso 3 dice que el Señor le preguntó al profeta: ¿qué ves? Y el profeta dice: yo respondí, veo higos, unos que están muy buenos, pero otros están tan malos que no se pueden comer. Es como si hubiera visto dos canastas con higos, unos en pésimo estado y otros buenos. Versículo 5: así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá que envíe de este lugar al país de los babilonios, los consideraré como esos higos buenos. Ahora miren el 8. Pero a Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo que a los que se quedaron en ese país, como a los que viven en Egipto, los trataré como a los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Otra escena dramática. El profeta dice: los higos buenos son los que fueron llevados deportados a Babilonia. Recordamos, en esa gente que se fue a Babilonia deportada estaba Ezequiel, estaba Daniel, ¿sí? Y muchos otros. Ellos serán higos buenos porque yo los voy a volver a traer acá. Pero estos higos malos representan a los que se quedaron y fueron rebeldes contra mi palabra. De tan malos no se puede comer, porque voy a usar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que los destruya a todos y no los deje escapar. Otro acto dramático, usando dos canastos con frutas. ¿Ven? ¿Por qué comienzo mostrando esos ejemplos? Porque el Señor Jesús en esta escena está actuando de manera dramática, adrede, como el profeta que había de venir. Vamos a Marcos, el texto principal, no lo pierdo. Marcos 11:12 dice: en esta ocasión el Señor Jesús salió de Betania con sus discípulos. Él estaba con los 12. Recordemos que cuando entró a Jerusalén lo observó todo. Leamos los versículos. Ese pasaje es muy interesante. En el 11 dice: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Todo lo miró. Los israelitas pensaban que el rey que entraba a Jerusalén iba a formar una revuelta contra los romanos y se iba a armar la guerra, ¿no? Marcos nos dice que solamente entró a Jerusalén, fue al templo para mirar todo, observar. Ahorita vamos a ver qué era lo que estaba mirando. Versículo 2, entonces nos había dicho que se había vuelto con los 12 a Betania, y ahora en el 12, estando allá con los 12 en Betania, va al amanecer a Jerusalén otra vez. Lo cual era normal porque la fiesta se celebraba en Jerusalén. Entonces, estando en Betania, volvían a Jerusalén, volvían en la noche e iban en el día, ¿sí? Eso es lo normal. Betania era un pueblito al oriente, pero también no solamente era un sitio conocido por ser de hospedaje
para los peregrinos de las fiestas de Jerusalén, sino que también era conocido porque crecían árboles a su alrededor, palmeras, que daban cierta especie de dátiles. A propósito, en Betania fue donde Jesús resucitó a Lázaro. Esas cosas no nos las cuenta Marcos. Marcos salta todo eso. Si estamos hablando de la Pascua, quiere decir que estamos en unas fechas determinadas. Ese era el mes de Abib. ¿Se acuerdan? En Éxodo dice que Pascua se celebraba en el mes de Abib, lo que para nosotros es mitad de marzo, mitad de abril. Para esa fecha, algunas higueras producían cierto tipo de breva. Si una higuera para esta fecha tenía brevas, significaba que cuando surgiera la fecha de las cosechas, ¿sí?, iba a ser una higuera fértil, llena de brevas, grandes y maduras. Pero cuando una higuera para esas fechas no salía nada, ya era un anuncio de que cuando llegara la fecha tampoco iba a tener nada. Versículo 13, 12, dice: Jesús tuvo hambre. Esa frase, hermanos, es muy profunda. Jesús es Dios, y Dios con hambre. Dios nunca tiene hambre. Salmos dice que Dios no tiene hambre, pero Dios aquí es hombre también. Son las dos naturalezas. No es que la humanidad y la deidad se fusionaran, o que a veces era Dios y a veces se desconvertía y se volvía hombre. No, las dos naturalezas estaban a la vez, Dios y hombre, ¿sí? Y aquí el que tiene hambre, ¿quién es? Su naturaleza humana, porque su naturaleza humana tiene estómago, tiene ácidos estomacales, ¿cierto? Tiene boca del estómago, y si no come pues da sensación de gastritis, porque es un ser humano, hermanos. Tiene hambre. Además, ya que es tan temprano, el Señor pues va a pie, o va con los 12, hay un trayecto suficiente como para despertar el hambre, humanamente hablando. Dice en el 13: viendo a lo lejos, el rey vio a lo lejos una higuera. ¿Qué nota en particular en esa higuera? Marcos nos cuenta: tenía hojas. Uno lee eso así de manera simple, uno no capta, ¿no? Es más, algunas personas utilizan este versículo para hablar en contra de Jesús. Pero el hecho de que Marcos diga que esa higuera tiene hojas da a entender que es una higuera prometedora. Generalmente, si una higuera producía muchas hojas, ya tenía brevitas, algunas brevas pequeñas. Ya iba a empezar a tener frutos, por lo menos pequeños, pero ya tenía. Si tenía tantas hojas, debía tener fruto. Versículo 13. Pero miren este comentario. Esto lo dice Marcos. Solo Marcos dice esto: no era tiempo de higos. Y Marcos dice eso de adrede, hermanos. Siendo la semana de la Pascua, puede saberse que estamos entre marzo y abril, ya lo dijimos. Por lo tanto, Cristo sabe que esa higuera no tiene higos maduros, porque Él, como ser humano israelita que vive tantos años en Jerusalén, sabe las fechas cuando las higueras producen, que es por ahí en octubre, agosto. Entonces Él sabe que la higuera no tiene higos. Pero Marcos por eso anota de adrede: no era tiempo de higos. ¿Por qué? Cuando uno lee este texto y ve a Jesús como enojado, o sea, si Él sabe que no es tiempo de higos, ¿por qué maldice la higuera? Pobre higuera, qué injusto. Uno
algunos escépticos y ateos aprovechan ese versículo para encontrar en Cristo una descalificación. ¿Por qué en vez de maldecirla, por qué no declaró con su palabra soberana que salieran frutos? Por eso Marcos anotó de Andrés, no era tiempo de higos. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? Para mostrarle al lector que hay un propósito detrás de este acto. Que este acto no es una escena caprichosa, que él está enojado y le dio rabia que no tuviera frutos y entonces la maldijo. No, es que hay un propósito detrás de ello y por eso, miren la Biblia de Marcos 11. Ocurre la maldición de la higuera, ¿cierto? ¿Y qué sigue después? La visita del templo. ¿Qué pasa después de la visita del templo? Los discípulos pasan por la mañana y ven que la higuera se secó. Marcos quiere mostrar al lector por qué puso que no era tiempo de higos. Él nos está explicando su estilo. ¿Qué colocó en medio de la cena de la higuera cuando purificó el templo? Él está enseñando que esa higuera debía ser ya rechazada. Vamos a ir explicando eso poco a poco. Versículo 14, Jesús se acercó a la higuera, nada halló sino hojas, por lo cual a oídos de los 12 la maldijo. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que Cristo hace un milagro destructivo, o que dice unas palabras tan tremendas como estas. El Dios de bendiciones y paz también es un Dios de maldiciones, solo que, como sabemos, abunda su gracia y su misericordia. Por eso vemos que sus milagros siempre, el 99% son milagros para el bien de la gente, de sanidades, prodigios, exorcismos. Y este único es un milagro destructivo, pero no es caprichoso, sino tiene el propósito de enseñarnos algo. Miremos la Biblia. Ayúdenme rápidamente a encontrar los versículos. Isaías 5. Isaías 5. Hermano Renzo, ¿podría leerme por favor Oseas 9:10? Miren lo que dice Isaías 5 del 1 al 7. Cantaré en nombre de mi amigo querido o de mi amado una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar, o sea, para extraer vino. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco. Será destruida, derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Hermano, ¿cómo dice Oseas 9:10? Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron.
Ya vamos, ¿cierto? Entendiendo. Porque Cristo actuó como actuó. Cristo estaba actuando como un profeta que hacía a veces hechos dramáticos que simbolizaban algo. Todos los israelitas y los que han leído la Biblia completa saben que Israel es simbolizada no solamente por una mujer, muchas veces, sino que también es representada por una viña, por una higuera. Volvamos a Marcos. Tenga el texto ahí abierto. De todas formas, hermanos, es a veces difícil, por eso es importante de conocer toda la escritura y no leer la Biblia aisladamente. Si se leyera la Biblia con ese ánimo cuestionador, blasfemo, que ahorita hacía referencia, resulta raro que Jesús, el Jesús que en Juan 11 lloró por su amigo recientemente, el Jesús que tiene un corazón inflamado de compasión por las multitudes, como Marcos lo ha hecho ver muchas veces, Marcos 1, Marcos 5, Marcos 6, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, Mateo 14, Mateo 15, 8 veces dice que Cristo tiene compasión de la gente. Entonces es difícil que ese corazón compasivo ahorita esté maldiciendo una higuera. Pues hay que entender, hermanos, el problema está en el lector, no en la escritura y menos en el santo rey de Israel. Cristo declara palabras de maldición contra un pequeño árbol que no da frutos, estando fuera de temporada. Eso suena incoherente, pero no. ¿Quién se atreve a poner en entredicho la bondad y la humildad del rey por culpa de una lectura simplista e ignorante del contexto del pasaje? Ninguno tiene derecho de tomar textos como este para tratar de encontrar fallas en Cristo. Hacer eso es una evidencia de la compasión barata de la gente, de la compasión hipócrita de la gente. Sienten lástima de un árbol inanimado y se atreven a blasfemar contra su hacedor y sustentador. Ay, mire, esto es una explosión de carácter. Como que el Hijo de Dios actuando así. Prefieren leer de esa manera tan ignorante a tratar de acusar al Señor en vez de estudiar por qué hizo lo que hizo. Es la compasión barata de las personas. Ay, ¿por qué fulano es tal? ¿Por qué se actúa así? ¿Por qué la Biblia habla de excomunión? ¿Por qué la Biblia habla de disciplina? Ay, no. Falta amor, falta gracia, compasión barata, hermanos. Hay cosas que ameritan actuar fuertemente y Cristo aquí está mostrándolo. Marcos nos dice que tenía muchas hojas. La higuera se veía externamente bien, pero no era útil, no cumplía su razón de ser. Era un despilfarro de terreno. Isaías 5. Le hizo todo lo que alguien puede hacerle a una viña. Le hizo un cerco para que las zorras no entraran ni dañaran. Quitó las piedras para que creciera bien. Le puso una torre para vigilar si entraban animales de carroña o animales salvajes a pisotearla. La sembró bien, la cuidó. Hizo todo. Y no dio fruto. ¿Qué va a hacer? Pues va a quitarla para poner otra y volver de cero a comenzar. Eso es lo que Cristo aquí está haciendo. Los judíos, los israelitas han mostrado ser a lo largo de la historia de la redención un árbol que da malos frutos y que ya había llegado su tiempo para ser cortado. Por eso Cristo maldice la higuera representando al pueblo étnico físico de Israel. Por eso no creemos bíblicamente que Israel siga siendo el pueblo de Dios. ¿Hay pueblo de Dios en Israel? Amén. ¿Hay convertidos judíos? Sí.
Pero ya el Israel que ahorita está allá no es el pueblo de Dios. Nadie jamás coma fruto de ti. Pero hoy día hay muchos que quieren comer fruto de allá. Les gusta comer hojas. Hojas de judaizantes, hojas de mesiánicos, de hebrañoles. Vamos a Mateo 7. Mateo 7:17. Dice: y estas palabras, hermanos y amigos que escuchan, que ven la transmisión o la grabación, del mismo modo, estas palabras son para usted. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto bueno, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. 7:19. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos está dando usted? Segundo punto, un acto dramáticamente admirable. Vamos a Marcos 11, versículo 15. Dice: llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró al templo y comenzó a echar de allí a los que vendían y compraban. Esta escena clarifica mejor lo que acaba de pasar con la higuera. Y irónicamente es uno de los sucesos más conocidos de la historia de Jesús, ¿cierto? Hasta hay películas con eso. Jesús volcó mesas, echó mercaderes del templo. ¡Wow! ¡Qué admirable! No hay que vender nada en la iglesia. Y ya, eso es lo que significa. O sea, Jesús enseñó fue que no hay que vender nada en la iglesia. ¿Hay más detrás? Marcos muestra al rey yendo con los discípulos a Jerusalén para entrar al templo. Y cuando entró al templo, echó a los que vendían y compraban, volcó las mesas de los que hacían el cambio de moneda. ¿Por qué? Porque se manejaba la moneda del Imperio Romano. Y había israelitas que llegaban de otros países, en Grecia, Egipto, tenían, como decir hoy día, dólares o otras monedas, el peso de otros países, el dólar ecuatoriano, el bolívar venezolano, bueno, lo que sea. Pues el cambista, como en el templo se exigía que los pagos se hicieran con moneda israelita, ¿para qué eran las mesas de los cambistas? Para cambiar la moneda. Entonces, no, yo tengo acá $3, si estoy en Colombia, pues uno no puede ir a la tienda a comprar con $3 algo, entonces necesitamos pesos. El cambista era para eso, para que la gente hiciera las transacciones en la moneda israelita. Dice que volcó los asientos de los vendedores de palomas y hizo algo también. El versículo 16 dice algo que solo Marcos tiene: impedía el ingreso de cualquiera que llevara utensilio alguno. Eso solo lo dice Marcos. El rey llegó a su templo a expulsar gente. Eso es lo mismo. La higuera la maldice y ahora está sacando a la gente del templo. ¿Por qué no es para el templo a decir: bienvenidos todos invitados, vengan, yo los amo y tengo un plan maravilloso para sus vidas? No. Ahora pensemos algo. El templo es el lugar de adorar al rey, a Dios, a Yahvé, Jehová Dios de Israel. Ahora imagínense en el vocerío de los vendedores: aquí tienen el mejor corderito, el mejor cordero para la Pascua, perfecto, sin defecto, por tan solo un griterío, hermanos, ofreciendo el mejor animal para los sacrificios, o el gentío amontonado buscando el mejor precio, el mejor cordero. Es más, habían ventas de palomas. ¿Por qué? Porque el Levítico decía que si alguien no tenía buena platica, podía ofrecer en sacrificio una palomita. Entonces, habían ventas de palomas. ¿Se acuerdan que Jesús había entrado a verlo todo? Eso era lo que había visto. Esto. Como el general que va preparando el plan de acción.
Ya para este día vino a ejecutar el plan. Toda esta escena era un estorbo para la esencia de la adoración del templo, y ese lugar casualmente era el atrio de los gentiles, o sea, los gentiles y los no judíos podían llegar hasta ahí. Pues pensemos a alguien que era convertido de Italia, llegaba a visitar Israel y no podía llegar sino hasta ahí, y lo que veía era una venta de una plaza de mercado. Entonces era un pésimo testimonio para las gentes de otros países. Y se acuerdan en Primera de Reyes 8, cuando Salomón oró y dijo: Señor, que las gentes de otras naciones vengan y oren hacia este templo, y cuando oren hacia este templo tú escucharás. El templo no era un elemento egoísta de solo los israelitas, no era para todo el mundo. Sigamos. Mientras el rey hacía esto, enseñaba a la gente, recordándoles el propósito original del templo. ¿Cuál era? Debía ser una casa de oración para todas las naciones y no una cueva de ladrones. Para todas las naciones, o sea, los gentiles también iban a ser parte, nosotros. ¿Usted sabía que ustedes y yo somos gentiles? Porque no somos judíos. Nosotros antes éramos vistos como escoria para los judíos. Pero por la cruz, el sacrificio de nuestra Pascua, aquellos que tienen la fe en Cristo somos parte del pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y ya no somos gentiles, incircuncisos, sin esperanza, sino que somos el Israel de Dios. Cristo está mostrando que los israelitas habían usado el templo de manera egoísta y habían convertido el templo como una cueva de ladrones. Y la gente piensa, bueno, cueva de ladrones es que como hacían ventas ahí, entonces Cristo está denunciando que uno no debe hacer ventas en la iglesia. ¡No! Hay más. ¿En dónde habían cuevas? En la tierra de Israel. La tierra de Israel es una tierra, de cierta forma, con ciertas, ¿cómo se llama? Montañas, abismos, precipicios. Habían cuevas, acuérdense las cuevas donde David se escondía con los valientes de David. Bueno, en fin, era una región de cuevas. ¿Quiénes iban a las cuevas? Los ladrones. Robaban a la gente en el camino y se iban a esconder en cuevas. Miren la idea. Las cuevas, allá se metían los ladrones, los que escapaban de que mataban a alguien o que, bueno, allá se metían. Los israelitas estaban usando el templo como una cueva. ¿Ya entiende más la idea? Llevaban una vida cristiana hipócrita y venían al templo a decir aleluya. ¿Entiende la idea? Estaban usando el templo como si el templo mismo fuera la cueva, para esconderse tras una fachada de religiosidad. Entonces, cuando Cristo tumba las mesas y hace todo lo que hace, no es para que dejen de hacer esas ventas, porque todas esas ventas eran para el mismo culto. La gente tenía que dar el impuesto del templo, que es bíblico, con moneda judía. Tenía que usar animales en buen estado. Si yo vivo en el norte del país, me traigo mi animalito hasta acá, cuando yo llegue mi animalito está estropeado. Entonces lo mejor era comprarlo ahí. Las palomas era para que el pobre comprara. Sí, habían usureros y todo, sí, pero todo ese mercado era útil para el servicio del templo. El hecho de que Cristo esté tumbando todas esas cosas está mostrando que el tiempo de los sacrificios en el templo ha acabado. Y que el templo ahora es Él. Por eso no creemos o no nos importa bíblicamente que se vuelva a construir un tercer templo, porque el templo es Cristo. Amén. Y cuando Cristo tumbó todas esas cosas, está diciendo que sus sacrificios de ovejas y todo eso se acabó, y ahora era Él. Por medio de la fe, Cristo está haciendo un acto dramático como profeta, diciendo que Él destruía todo ese sistema antiguo para establecer el nuevo pacto. Cuando levantó la copa y el pan de la cena, dijo: este es el nuevo pacto. Anote esa cita, Mateo 23,
35 al 38. También léala en casa. Y anote estas otras. Jeremías 7:11 e Isaías 56:7. Jesús habló citando esos versículos. Escrito está tal cosa. Entonces es irónico que los israelitas esperaban que Jesús hiciera una revuelta contra el Imperio Romano. Pero lo que sí hizo fue atacar el sistema judío. Al final, el Mesías no está expulsando a los romanos, está expulsando a los falsos judíos. Ay, impresionante, hermanos. ¿Eso sigue aplicando hoy? Amén. Cristo es el Rey. Cristo ama a su iglesia. Cristo preserva a su iglesia. Cristo le habla a su iglesia a través de la aplicación de la palabra en el día del Señor. Cristo adorna a su iglesia, la cerca, le prepara una torre para vigilar que no se meta ningún león rugiente que anda alrededor, o como león rugiente que anda alrededor. Pero ¿qué fruto están dando las ramitas? ¿Qué fruto está dando, hermano? ¿Qué fruto está dando, hermano? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Acaso no está puesta el hacha sobre todo árbol que no da buen fruto? ¿Acaso eso no está en el Nuevo Testamento? Eso no lo dijo Juan Bautista y lo dijo Jesús en Mateo 7. Cristo arrancó las ramas de esos judíos que no lo recibieron, mas a todos a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, donde había arrancado las ramas, Romanos 11 dice, nos injertó a nosotros. Y los injertos sí están dando frutos. ¿Sí? La vid verdadera se llama la iglesia local. Amén. Vamos dando frutos que glorifican su nombre, de santidad, de gratitud, de adoración, de perseverancia, de piedad familiar, de piedad con los hermanos, de amarlos y hablar bien de ellos más que ver siempre lo malo y hablar siempre lo malo de los otros. ¿Qué frutos se están dando, hermanos? Jesús hace una enseñanza dramática como un profeta. Dice, volvamos a Marcos 11, versículo 18. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron. Ellos eran los que tenían el monopolio. Históricamente, Flavio Josefo, un historiador, dijo que Anás y Caifás eran los dueños de todas esas mesas de ventas. El negocio era bueno. Pues era pensando en el culto, listo. Pero había dinero de por medio. Lo miran con odio, quieren matarlo. Quieren matarlo. Pero no porque hay mucha gente. ¿Y qué hace la gente? Versículo 18. Toda la gente se maravillaba. Eso llama la atención, ¿no? Porque pues si yo vengo a celebrar la fiesta judía, y hace generaciones que se hace así, vengo a comprar mi cordero, yo no tengo cordero, entonces ¿cómo hago? Si no tengo cordero, para tal fecha, porque había fecha, ¿no? Del 10 al 14. Si se pasa la fecha, yo no puedo participar de la Pascua. Y viene alguien y tumba todo, y yo iba a comprar mi cordero para celebrar. No, ¿qué hace este señor? ¿Quién es? No sé quién es. Les hablo así para que tratemos de ponernos en los zapatos de la gente en ese momento. El hecho de que la gente se admire, a veces, mire, hermano, usted sabe, cuando un cristiano es radical, es decir, firme en sus convicciones, a la gente eso le llama la atención, ¿sí o no? Una gente en el mundo puede ser tan ciega y impía, pero tiene a un cristiano entre ellos, un cristiano que sea firme,
hasta esos impíos admiran a ese cristiano. Puede que no lo quieran, que él es un estorbo porque no pueden ser igual de impíos como pudieran si él no estuviera ahí, pero les llama la atención que el hombre es un hombre de convicciones. A la gente más ciega puede darse cuenta de eso. Pero dense cuenta, la admiración no es sinónimo de salvación. O sea, hay gente que piensa bien de nosotros, de que, uy, que te gusta, ya es palabra, bíblicamente, sí, pero yo para ir, no, yo pues los respeto y eso, pero ¿qué sirve? En ese momento vemos la multitud de la gente admirada por aquel que es la palabra viva, uno que vivía plenamente lo que enseñaba con tanta firmeza y celo. Bueno, la gente está admirada por la fuerza de su doctrina. Anote esa cita, Marcos 1:22. En ese texto ya se había dicho que la gente lo admiraba. Pues aquí más, porque acompaña su prédica con un acto tan fuerte. Para terminar, hermanos, la higuera simbolizaba al pueblo de Israel, porque siempre ha sido así, bíblicamente. La higuera representaba a Jerusalén, la higuera representaba el culto judío. Cristo dice, nadie jamás coma fruto de ti, porque se acabó ese sistema. ¿Qué encontró el Señor cuando vino a su higuera? Un vil sistema de usura, corrupción y falsa piedad. Hay que cambiar la higuera, y así fue. Vinimos de otras naciones, Colombia, Venezuela, Guatemala, sin derecho a ser parte, lejos. El Señor nos injertó. Hermoso. Cuando Cristo volcaba todo en aquel sector, estaba sacando las ramas inútiles para injertar nuevas ramas que den frutos que glorifiquen al Padre. Entonces, no está tan bien decir que Cristo vino a purificar el templo con lo que hizo. No es tan preciso. Más bien el acto de Cristo es una profecía de que ese templo iba a ser destruido. Por eso anote las citas que le había dado y léala, especialmente la de Mateo 23. Ahí está lo que estoy diciéndoles. Ahí, con ese acto, Cristo estaba mostrando el rechazo final de Dios del sistema de sacrificios del antiguo pacto y que había desechado a Israel étnico. Ahora, nosotros, todo aquel creyente que lleva una vida cristiana infructuosa, cediendo, autojustificándose de su propio pecado, perdiendo razones para congregarse en el día del Señor, abandonando voluntariamente el devocional privado, el devocional familiar, ¿qué le puede esperar? Le espera una visitación de disciplina de Dios. Anote la cita, Jeremías 8, del 10 al 13, léala en casa. Jeremías 8, del 10 al 13. Entonces, hermanos, es una invitación a examinarnos nuestra propia vida de arrepentimiento. Estamos luchando contra el pecado. No significa que porque usted tenga pecado ya entonces Cristo lo cortó. No, tampoco. ¿Quién no tiene pecado, hermano? Empezando desde mí. Pero tenemos que luchar contra el pecado. Y unas veces vamos a perder, otras veces vamos a ganar. Pero no vamos a hundirnos ahí. Hay que levantarnos en santidad, luchando contra nuestra carnalidad. Eso es ser cristiano, no es una vida cómoda, es de lucha. Y tras de que está luchando contra el pecado, tiene escasez económica. Y luego entonces se enferma alguien en la familia, usted mismo. Bienvenido, esa es la senda angosta de Cristo. No es que Cristo esté con los que sí prosperan, que están en el mundo, para nada. Que den frutos que glorifican al diablo, no los va a salvar. ¿Cuál es nuestra motivación al adorar, hermanos? Por eso duele mucho saber que no todos de los que se espera que dan fruto o que los van a dar, lo van a hacer. Mirémonos a nosotros mismos los frutos. El cuadro de una vid marchita es lo que le ocurrirá a aquellos que rechazan a Cristo.
esa vid se marchitó y se murió, hermanos. Aquel que rechaza a Cristo, amigo que nos ve, y todo aquel que no ha recibido a Cristo como Rey y Señor. Si usted rechaza a Jesús, el destino de esta vid es el suyo. Se va a marchitar. Todo aquel que quiere seguir llevando su vida inmundicia durante la semana, de rebeldía contra el esposo, contra los padres, de pereza por la escritura, de menospreciar la comunión con hermanos, ¿qué puede esperar? No sea que esté saliendo puras hojas de una apariencia. ¿Dónde están los frutos? No es posible venir a la iglesia local y orar como si nada, pero tampoco es posible abandonar la iglesia y dar frutos fuera de ella. Demos frutos, hermanos, que glorifican al Padre, y gracias que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, porque si fuera de nuestras fuerzas, hermanos, todos cortados, pero por la gracia, en vez de cortados, fuimos injertados. Y el Señor es Señor de la vid, pero también es el labrador. Él nos poda para que cada vez demos más y más frutos. Vamos a dar más y más frutos, hermanos, por la gracia en nuestros corazones. Amén. Oremos.